No debería haber estado parada cerca del guardarropa aquella noche. Se suponía que yo debía estar en la mesa principal, asiento central número 3, junto a mi esposo, saludando a los patrocinadores del evento benéfico infantil que había organizado durante más de un año. Se suponía que debía recibir el reconocimiento del director de la fundación y dar el discurso de bienvenida que había practicado frente al espejo del baño decenas de veces. Ese era el plan. Siempre había sido el plan. Pero en lugar de eso, estaba escondida junto a una columna de mármol, sosteniendo una copa de agua mineral que no había tocado, viendo cómo mi esposo colocaba el collar de perlas que perteneció a mi madre, en el cuello de otra mujer. Déjame empezar desde el principio. Me llamo Valeria Torres, tengo 38 años. Soy abogada corporativa en Ciudad de México. También era, hasta esa noche, la organizadora principal del evento anual de la Fundación Infantil San Rafael, una gala benéfica que yo transformé de una pequeña cena de 200 invitados a un evento de alto nivel que el año anterior recaudó casi 70 millones de pesos. No lo digo para presumir. Lo digo porque necesitas entender algo muy claro: esa noche, ese salón, ese evento, eran míos. Yo elegí el lugar, aprobé cada arreglo floral, negocié el catering, seleccioné la música en vivo y revisé personalmente cada una de las invitaciones. Mi esposo, Santiago, solo hizo una cosa para esa noche: confirmar su asistencia. Llevábamos 9 años casados. Él era desarrollador inmobiliario, atractivo de una manera que hacía que la gente confiara en él antes de conocerlo realmente. Seguro de sí mismo, del tipo de hombre que parece competente hasta que vives lo suficiente con él para notar la diferencia. Nos conocimos en un grupo de estudio para el examen de la barra. Siempre pensé que era irónico, porque desde el inicio ambos sabíamos que el éxito dependía de la preparación, la presión y de conocer las reglas lo suficientemente bien como para romperlas sin ser atrapado. Yo creía que él entendía eso de mí. Me equivoqué. Me enteré de la traición 11 días antes del evento. No fue dramático. No hubo mensajes sospechosos, ni llamadas misteriosas, ni confesiones nocturnas. Fue un recibo. Un recibo de hotel de una conferencia en Monterrey que encontré mientras ordenaba papeles en su oficina. La conferencia había durado 4 días. El recibo marcaba 6 noches. Lo miré durante mucho tiempo. Luego lo dejé exactamente donde estaba, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé mirando el jardín durante 20 minutos. No lloré. Y quiero dejar eso claro. No lloré ese día, ni el siguiente, ni el otro. No fue fortaleza. Fue algo más frío. Claridad. Contraté a un investigador privado al día siguiente. Se llamaba Andrés Rivera. Me lo recomendó un colega del trabajo que manejaba casos complicados de divorcio. Le expliqué todo. Asintió y dijo que llevaba más de 20 años en eso. En los siguientes 8 días confirmó lo que el recibo ya insinuaba. Su nombre era Daniela Cruz. Tenía 29 años, era coordinadora junior en una empresa de bienes raíces que colaboraba ocasionalmente con la compañía de mi esposo. Cabello rubio, redes sociales perfectas, y una biografía de LinkedIn que hablaba de conexiones auténticas y crecimiento sostenible. Y así empezó todo a desmoronarse. Mi esposo y ella llevaban viéndose aproximadamente 7 meses. Thomas también confirmó un detalle que yo no había pedido, pero que terminó siendo importante. Daniela estaba comprometida. El nombre de su prometido era Bruno Herrera, un ingeniero estructural, según las notas de Thomas, un hombre tranquilo, dedicado, y completamente ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Me quedé con esa información durante 2 días. Fui a trabajar. Respondí correos. Revisé contratos. Confirmé el número final de asistentes de la gala con el coordinador del salón. Respondí los mensajes de mi esposo sobre planes de cena con la misma calidez distraída de siempre. No cambié nada. No dejé que nada se notara. Lo único que hice, en la tarde del segundo día, fue abrir la caja de joyas en el fondo de mi closet y sacar el collar de mi madre. Ella me lo había dejado 4 años atrás, 3 semanas antes de fallecer. Era un diamante en forma de lágrima montado en oro blanco. No era ostentoso, pero era antiguo. El tipo de pieza que guarda décadas de una vida dentro. Mi madre lo usaba todos los días de mi infancia. Todavía recuerdo cómo reflejaba la luz cuando se inclinaba para darme las buenas noches.
como yo estiraba la mano y lo tocaba mientras ella me leía cuentos. Cuando me lo entregó, me dijo que era para los momentos en los que necesitara recordar de dónde venía. Lo había guardado en esa caja desde su funeral. No estaba segura de estar lista para usarlo. Le mencioné eso a Santiago 1 o 2 veces. El collar, su significado, el hecho de que quería usarlo en algo importante cuando me sintiera lista. Nunca pensé mucho en si realmente me escuchaba. Esa noche llegó a casa diciendo que venía de una visita a obra. Me besó la mejilla y dijo que recogería su smoking antes del evento. Normal. Ordinario. Nada. Después de que subió, abrí otra vez la caja de joyas. El collar ya no estaba. Me quedé quieta mucho tiempo. Revisé la caja 2 veces, con cuidado, como si pudiera aparecer si lo buscaba bien. No estaba. Revisé las otras cajas de joyas. El buró. Cada lugar posible. No estaba en ningún lado. Y mientras más tiempo pasaba en ese closet, más clara se volvía una imagen en mi mente. La conferencia en Monterrey. Las 6 noches. La joven de cabello rubio que hablaba de conexiones auténticas. Y el collar de mi madre, sacado de una caja en el fondo de un closet por un hombre que en 9 años de matrimonio nunca había buscado nada ahí por su cuenta. Me senté en la orilla de la cama. Respiré. Y llamé a Tomás Rivera. Le hice una sola pregunta. Me devolvió la llamada 40 minutos después con la respuesta. La mañana de la gala hice una llamada. Patricia Ledesma, directora ejecutiva de la fundación, llevaba 11 años en el cargo. También era una mujer que años atrás había pasado por algo similar y que una vez me dijo, en un retiro de trabajo, que si alguna vez necesitaba algo, solo tenía que pedirlo. La llamé a las 8 de la mañana. Le expliqué todo, breve, sin emoción innecesaria, lo que sabía y lo que necesitaba. Hubo un silencio del otro lado. Luego dijo: ¿A qué hora? Le respondí. Yo me encargo, dijo. También llamé a mi asistente legal, Nina, quien llevaba 6 años trabajando conmigo y era la persona en la que más confiaba. No hizo preguntas. Solo dijo: ahí estaré a las 6:30. Después me preparé. Me maquillé con cuidado. Me puse el vestido azul marino que había comprado en febrero. Y me puse los aretes, esperando el momento en el que todo iba a cambiar. Llevaba puestos los aretes de perla de mi abuela, y conduje hasta el Hotel Meridien de Charlotte, donde el salón que yo había diseñado desde cero durante 14 meses ya estaba siendo preparado por un equipo que no tenía idea de que esa noche sería diferente a todo lo que habíamos planeado. Llegué a las 6:15. Nina me esperó en la entrada lateral. Me entregó un pequeño sobre. Lo abrí, vi lo que contenía, asentí y lo guardé en mi bolso de noche. No hablamos más del tema. Ella fue a su posición cerca de la mesa de registro, y yo entré al salón para saludar al encargado del catering y revisar que los centros de mesa estuvieran perfectamente colocados. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Santiago llegó a las 7:20, más tarde de lo que habíamos acordado. Me encontró cerca del bar, me besó la mejilla y me dijo que me veía hermosa. Parecía relajado. Llevaba el smoking gris carbón que siempre le había quedado bien, y su cabello estaba un poco más corto. Seguramente había ido a la barbería esa semana. Sonrió como siempre lo hacía en este tipo de eventos, esa sonrisa específica que significa, estoy un poco aburrido, pero estoy actuando bien. Te superaste, Valeria. El salón está increíble, me dijo. Gracias, respondí. Le di una copa de champagne. Tengo que revisar el montaje de la subasta silenciosa. Te busco antes de la cena. Pero no fui a la subasta. Fui al marco de la entrada y esperé. Ella llegó a las 7:34. Daniela Cruz entró del brazo de un hombre que no reconocí al principio, un colega de Santiago, supe después, que aparentemente la acompañó porque su propio acompañante falló. Llevaba un vestido verde oscuro. Su cabello rubio estaba recogido, y en su cuello, brillaba bajo la luz del candelabro exactamente como lo hacía en mis recuerdos de infancia. El collar de mi madre. Quiero decirte que sentí rabia. Creo que cualquiera habría sentido eso. Pero lo que realmente sentí fue algo mucho más difícil de explicar. Una calma extraña, casi disociada,
Como ver una cosa que ya sabías en teoría volverse real frente a tus ojos. Miré el collar en su cuello y pensé, con una serenidad absoluta. Ahí está. Me di la vuelta y fui a buscar a Patricia. Ella ya estaba en la parte trasera del salón hablando con 2 miembros del consejo. Me vio acercarme y se excusó. Ya llegó, le dije. Patricia asintió. Bruno llegó hace 10 minutos. Lo tengo ocupado con Marcus en la barra. Pausa. ¿Estás segura? Sí. ¿Quieres que me quede cerca? Por favor. La cena comenzó a las 8. Yo di mi discurso de bienvenida a las 8:15. He dado alegatos frente a jueces mucho más intimidantes que ese salón. Y usé cada habilidad que desarrollé en 17 años como abogada para hablar durante 9 minutos sobre la expansión del área de oncología pediátrica del hospital, sobre los niños que se beneficiarían, y sobre la generosidad de las personas en esa sala. Mientras mi esposo estaba sentado en la mesa principal a 12 metros. Y la mujer que llevaba el collar de mi madre estaba sentada 12 mesas detrás de él. Recibí una ovación de pie. Volví a mi lugar. Comí exactamente la mitad de mi cena. A las 9:15, Santiago se levantó para ir al baño. Tardó 11 minutos. Lo sé porque lo medí. Cuando volvió, su expresión era demasiado neutra, demasiado controlada, como alguien que se recompone la cara antes de volver a sentarse. Antes no lo había notado. Ahora sí. Le sonreí. Y le dije, el salmón estaba excelente. Él estuvo de acuerdo en eso a las 9:40. La subasta en vivo comenzó. Yo había indicado a Nina que tomara posición cerca del corredor este a las 9:30 y a Patricia que se colocara cerca de la entrada. Me levanté de la mesa, le dije a Santiago que iba a revisar algo con el subastador y caminé hacia el lado más alejado del salón. Me detuve en la mesa 19. Daniela Cruz levantó la vista hacia mí con esa sonrisa particular de alguien que ha sido entrenada, consciente o inconscientemente, para parecer segura en un lugar donde no debería sentirse así. El hombre que la acompañaba, un colega de Santiago, estaba ligeramente a su derecha. Valeria Donovan, qué evento tan hermoso, dijo ella. Gracias, respondí. Miré el collar en su cuello. Qué bonito collar. Ella lo tocó instintivamente, como hacen las personas cuando están orgullosas de algo. Gracias, es una pieza familiar, en realidad. Dejé pasar un segundo. Lo es, dije. Pertenecía a mi madre. La sonrisa no desapareció de inmediato. Tardó 2 o 3 segundos, lo cual es mucho tiempo cuando estás viendo cómo ocurre. Sus ojos fueron del collar hacia mí y de vuelta. Y vi el cambio exacto en su expresión, ese momento en el que una persona entiende que la historia en la que confió y la realidad en la que está parada, no son la misma. Extendí la mano. No dije nada más. Solo esperé. Para su crédito, se lo quitó ella misma. Lo colocó en mi palma sin hablar. Su mano temblaba ligeramente. Cerré los dedos alrededor del collar. Estaba caliente por su piel. Y eso fue lo que más me molestó. Pero mantuve el rostro firme. Mi esposo te dio esto, dije. No era una pregunta. Sí, me dijo que era una herencia familiar, respondió ella en voz muy baja. Pausa. Luego dijo que lo había guardado para el momento adecuado. Asentí lentamente. Sí, solo que tenía a la persona equivocada en mente. La miré unos segundos más. No con enojo. Porque había decidido mucho antes que el enojo no era útil frente a ella. Lo que sentí fue algo parecido a lástima. No por la situación. Sino porque ella realmente parecía haber creído en ese hombre, y estaba a punto de descubrir cuánto había valido eso. Bruno está aquí esta noche, dije. Ha estado en la barra desde las 7:20. Patricia Ledesma lo ha estado acompañando. Ella no sabe nada todavía. Pausa. Pero es tu decisión. Solo pensé que debías saber que él está en el salón. Su rostro se puso completamente pálido. Me di la vuelta y me alejé. Santiago seguía en la mesa principal cuando regresé. La subasta continuaba. El salón estaba lleno de ruido, luces y gente que no tenía idea de que la noche acababa de cambiar de dirección. Me senté a su lado. Tomé un sorbo de agua.
Él me miró. ¿Todo bien?, preguntó. Casi, respondí. Me observó. Saqué el sobre que Nina me había entregado a las 6:30. Lo puse sobre la mesa entre los dos. Sin dramatismo. Como quien deja un programa o un bolígrafo. ¿Qué es esto?, preguntó. Papeles de divorcio, dije con calma. Ya los preparé la semana pasada. Todo está en orden. Mi abogada ya los presentó. Él se quedó mirando el sobre. Valeria. La casa está a mi nombre, continué. Desde 2019, como recordarás, cuando refinanciamos durante la baja de tasas y tenía sentido financiero en ese momento. Las cuentas de la firma están separadas bajo el acuerdo de socios. Tus abogados pueden discutir la evaluación de los activos, pero yo he trabajado con, el mismo contador forense que usa la firma Argre estaba revisando todo, así que te recomendaría analizar la documentación con cuidado antes de decidir si vale la pena pelearlo. Santiago me miraba ahora con una expresión que nunca había visto en su rostro. No era culpa. Santiago no era un hombre que llegara fácilmente a la culpa. Era algo más parecido al desconcierto absoluto de alguien que, hasta ese momento exacto, había creído ser la persona más competente en cualquier habitación en la que entrara. El proyecto inmobiliario que estás desarrollando con James Whitfield, dije. James está aquí esta noche, mesa 6. Es parte del consejo del hospital. No he hablado con él sobre tu proyecto. No es mi asunto. Pero deberías saber que mi firma ha sido asesora del grupo Whitfield por 4 años. Y James y yo tenemos una relación profesional bastante directa. Es el tipo de hombre que revisa todo con detalle antes de construir con alguien. Tomé mi copa de champagne. Solo pensé que era importante mencionarlo. La mandíbula de Santiago se tensó. No necesitas hacer esto aquí. Lo sé, respondí. Estoy eligiendo hacerlo. Él se inclinó hacia mí, bajando la voz. Estás haciendo un espectáculo. Santiago, dije con calma. Yo organicé este evento. Conozco a cada persona en este salón. He pasado 11 días preparándome para esta conversación mientras seguía funcionando perfectamente en todo lo demás de mi vida. Lo hice en silencio, con profesionalismo, y con lo que considero bastante gracia. Pausa. Tú sacaste el collar de mi madre de una caja en nuestro closet y se lo diste a otra mujer. La trajiste a mi evento. Si hay un espectáculo esta noche, te prometo que no lo estoy haciendo yo. Él no tuvo respuesta. Lo vi entenderlo. Desde el otro lado del salón escuché una voz elevarse. No un grito. Pero sí ese cambio brusco en el tono de alguien que acaba de recibir una noticia inesperada. No miré. No lo necesitaba. Sabía exactamente lo que estaba pasando en la mesa 19. El prometido de Daniela está aquí, dije con tono casual. Parece que están teniendo una conversación. Deben de estar pasándolo difícil. Incliné ligeramente la cabeza. Quizá deberías llamarla mañana, ¿o no? Eso depende de ti. Santiago se levantó de la mesa. Acomodó su saco con ese gesto automático de los hombres que funcionan por inercia cuando todo se rompe alrededor. Me miró desde arriba. En su expresión había furia, y algo que probablemente él habría llamado dignidad. Esto lo hablamos en casa, dijo. No, respondí. Yo me quedo esta noche en el Hotel Meridian. Mis llaves ya están en recepción. Tus cosas ya fueron empacadas. 2 maletas, lo que cupo. El resto se manejará con abogados. El mío es Rebecca Holt, de Garrison y Holt. ¿La conoces? Fue a la cena navideña de la firma. Es excelente. Él se quedó quieto un segundo más. Luego se fue. Lo vi alejarse. Volví la mirada a la mesa. El subastador anunciaba una experiencia privada de vino en Napa. El salón estaba lleno de manos levantando paletas, de dinero moviéndose por causas buenas, de ese sonido cálido de gente convencida de que está haciendo algo correcto. El collar estaba en mi mano. Abrí la palma. Lo miré bajo la luz de las velas. El diamante en forma de lágrima, el oro blanco, el pequeño grabado en la parte trasera, M&R 1971. Las iniciales de mis abuelos.
Lo había tocado cientos de veces de niña sin entender lo que significaba. Patricia apareció a mi lado. Puso una mano breve en mi espalda. No dijo nada. Se fue. Nina apareció 30 segundos después. Dejó otra copa de champaña junto a mi agua sin que yo lo pidiera. Me miró, y me dio una pequeña inclinación de cabeza, como señal de que todo estaba bajo control. Nina me lanzó una última mirada. Esa mirada particular de alguien que ha trabajado contigo el tiempo suficiente como para saber que las palabras ya no son necesarias. Luego volvió a su puesto. Abrí el broche del collar y lo coloqué en mi cuello. Se acomodó exactamente en la hendidura de mi clavícula como si siempre hubiera pertenecido ahí. Me quedé sentada un momento con las manos sobre mi regazo, respirando. El salón seguía brillando y moviéndose a mi alrededor. La subasta continuaba. A mi izquierda, una pareja reía con esa risa real, imposible de fingir. El cuarteto de cuerdas había cambiado a algo más cálido. En el escenario, un video mostraba imágenes del área pediátrica del hospital, niños con sus padres, una niña de unos 7 años sosteniendo la mano de una enfermera mirando fijamente a la cámara, con esa seriedad intensa que solo los niños pueden lograr cuando intentan parecer fuertes. Pensé en mi madre. Pensé en cómo usaba ese collar todos los días, no como algo especial, sino como parte de ella. Como algo que simplemente le pertenecía. Pensé en que yo lo había mantenido guardado 4 años porque no estaba lista. Y por primera vez me pregunté si la preparación que había estado esperando había sido la equivocada. Tal vez el punto no era estar lista. Tal vez el punto era simplemente decidir llevarlo. La gala terminó a las 11 con una recaudación total de $4.316.000, la más alta en la historia del evento. Saludé a los miembros del consejo, agradecí al personal de catering, revisé la lista final del evento y recibí el reconocimiento de manos de Patricia con genuina gratitud. Porque, pase lo que pase, el trabajo había sido real. Al día siguiente por la mañana, Tomás Rivera me llamó. Tenía un dato adicional que le había pedido la semana anterior, la confirmación de cuentas financieras separadas que Santiago había abierto en los últimos 2 años. Le agradecí. Guardé la documentación en la carpeta que ya tenía lista para mi abogada. Luego me preparé un café. Y me quedé de pie frente a la ventana de la cocina en la casa que ahora era solo mía, mirando el patio bajo la luz de la mañana. Mi teléfono tenía 14 mensajes de Santiago. No leí ninguno. Pero sí leí el mensaje de mi hermana. Alguien en la familia había visto algo en redes sociales. Las cosas siempre viajan más rápido de lo que uno cree. El mensaje decía: ¿estás bien? Pensé cómo responder. Escribí: más que bien. La gala recaudó 4 millones. El collar de mamá está en mi cuello. Llámame cuando despiertes. Me llamó 17 minutos después. Hablamos 2 horas. Lloré. Finalmente. No tanto por Santiago, sino por mi madre, por el collar, y por esa forma específica de duelo que aparece cuando te das cuenta de que te estuviste protegiendo de algo que en realidad ya era tuyo para conservar. Mi hermana me dejó hablar. No intentó arreglar nada. Era buena en eso, se separaron. Me enteré por Tomás, no porque yo le hubiera pedido seguir investigando nada, sino porque él consideró que era relevante informarlo. No le di demasiadas vueltas. Esa era su vida, no la mía. Y lo que pudiera sentir sobre Daniela lo traté de mantener con cuidado, porque ella también había sido engañada. Y la versión de la historia que ella recibió no era la verdadera. La relación profesional de Santiago con el grupo de James Whitfield terminó complicándose. Yo no fui responsable de eso. James era, como ya había dicho, el tipo de hombre que revisa todo con extremo detalle. Y parte de ese análisis, meses después de la gala, reveló ciertas irregularidades financieras en proyectos anteriores de Santiago. Nada de eso tuvo que ver conmigo ni con mis abogados. Me enteré como se entera todo en el mundo inmobiliario de alta gama en Charlotte, por rumores profesionales, discretos, inevitables, como el clima. Y lo registré con la misma calma con la que había empezado a registrar todo desde aquella noche. Rebecca Holt fue, como prometió, excelente. El divorcio se finalizó 6 meses y 11 días después de la gala. Legalmente fue algo sin drama. Y eso es exactamente lo que quieres cuando te preparas bien.
La mañana en que todo terminó oficialmente, manejé hasta el pequeño cementerio donde está enterrada mi madre. Me senté en el silencio de la mañana. No estaba segura de qué quería decirle. Ni siquiera si creía del todo en hablarle a una lápida. Pero había aprendido a ser flexible con mis creencias desde la noche en que encontré una caja de joyas vacía en mi closet. Me quedé ahí con el collar en el cuello. Y dije en voz alta, aunque me pareció un poco ridículo, y al mismo tiempo absolutamente necesario. Lo siento, por haber tardado tanto en entenderlo. Ahora sé lo que querías decir cuando hablaste de recordar de dónde vengo. Ahora tengo 39 años. Tengo una buena carrera y buenos colegas. Una hermana que me llama todos los domingos. Una casa que finalmente siento completamente mía. Una asistente legal que me trae café sin preguntarme y a quien le he aumentado el sueldo 2 veces en el último año porque lo merece. Y tengo un collar de diamante que atrapa la luz cada vez que me inclino a firmar un contrato, a recibir un reconocimiento o a despedir a un cliente en la puerta. Un collar que pasó 4 años guardado en una caja esperando un momento digno. Y que ahora uso todos los días. No como algo especial, sino como parte de mí. Como algo que siempre me perteneció.